Hola, yo soy la profesora Alejandra Ibarra y en este video veremos operaciones con números racionales, suma y resta. Primero veamos qué es un número racional. Un número racional es un número que se expresa como la división de un número entre otro, es decir, nos da una razón entre un primer número y un segundo número. Al número que está arriba le vamos a llamar numerador. Al número que está abajo le vamos a llamar denominador. Ahora vamos a hacer una primera división entre las fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es más pequeño que el denominador, por lo cual no tenemos ni siquiera un entero. En cambio, las fracciones impropias son aquellas en las cuales el numerador es mayor que un denominador y por ende podríamos hacer una conversión de ese término a una fracción. Por ejemplo, si aquí tengo 10 cuartos, eso podría ser equivalente a 2 enteros y 2 cuartos. En cambio, en 6 séptimos eso no es posible pasarlo a un entero. Algunas de las ventajas de usar fracciones es que nos permiten representar los irracionales. Por ejemplo, si yo quisiese tener el número 1/3 y lo quiero convertir a decimales, yo tengo que eso sería igual a 0.3333 porque es un número periódico. Entonces, no puedo agarrar y terminar de expresar el número. Y aunque para ciertas cosas me pueden hacer aproximaciones, también estoy perdiendo cierto grado de decimales por culpa de expresarlo con decimales en lugar de expresarlo como una fracción. Lo mismo pasa no solamente con esto. A veces algunas otras operaciones que no son irracionales, también estoy perdiendo decimales. Por ejemplo, si tuviese 7 medios, no es un irracional, se acerca mucho al número pi, pero no es exactamente igual al número pi, pero no puedo escribir todos. Es ocupar mucho espacio en mi calculadora, mucho espacio de memoria, cuando simple y sencillamente puede ser representado de otra forma que me permite tener valores más exactos. Y también nos puede ayudar a ver razones, ya que si yo tuviese, por ejemplo, que mi resultado es un medio, significa que tengo la mitad de algo. Si yo tuviese un resultado que fuese 10 quintos, pues yo me puedo dar cuenta que eso es equivalente a el doble de la situación por la cual estoy dividiendo, es decir, tendría 2 veces la situación. Estas son algunas de las ventajas. Sé que son números que nos suelen dar miedo, ya que sus reglas de operación suelen ser diferentes, comparado con los decimales, en los cuales simplemente hay que tener cuidado con la posición, pero realmente es mucho más ventajoso. Ahora, estas son unas primeras ventajas sencillas. Cuando yo tengo problemas de física, de química, problemas de matemáticas, puede ser que el expresar algo como una fracción al final nos permita hacer una reducción, no al principio, sino ya en la parte intermedia del problema o incluso al final. Así que siempre que te enfrentes a la decisión de tener que tomar una fracción o pasarlo a decimales, la sugerencia sería déjalo como una fracción y solo convierte a decimales cuando ya tengas que hacer el resultado final y tengas que considerar las cifras significativas. Pero si no es el caso, trabaja con fracciones. Al final estarás perdiendo menos en tu problema. Ok, hablemos acerca de las reglas de suma y de resta. Cuando yo estoy realizando ya sea una suma o una resta, el algoritmo se parece mucho. En el caso de que yo tenga fracciones que tienen denominador diferente, como es este primer caso, por ejemplo, tengo A entre B más menos C entre D, voy a hacer primero la multiplicación de denominadores. Entonces, B por D me dará el nuevo denominador. Y para obtener el nuevo numerador vamos a hacer una multiplicación cruzada, en el que el primer numerador se va a multiplicar por el primer denominador y se pondrá en esta parte. Después pasaremos el signo, ya sea más o menos. Y finalmente haremos la multiplicación cruzada de multiplicar el primer denominador por el segundo numerador, que es este término que tendremos acá. Y posteriormente procederemos pues a realizar la suma o resta de la parte de numeradores para obtener el resultado final. Ahora, si tuviésemos el caso de que nuestras fracciones comparten el mismo denominador, pues simplemente podemos escribir el mismo denominador, pasar nuestro signo de suma o resta y hacer la suma directa de los dos numeradores. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar el primer algoritmo al segundo caso?
No hay problema. Por distribución de los números vamos a poder llegar al caso de arriba. Entonces, si tienes que escoger cuál fórmula aprender, te sugeriría que ese sea el caso 1, ya que el caso 1 te va a funcionar para todas las situaciones. Ahora, verás que con la práctica te vas a dar cuenta de que hay ciertos casos que se pueden simplificar desde el principio. Veamos un par de ejemplos. Si yo quisiese sumar 5 séptimos más 9 medios, primero realizo la multiplicación de los dos denominadores. 7 por 2 sería 14. Luego vamos a realizar la multiplicación cruzada. Como esto es un poco más largo, aquí sí pondré la multiplicación de manera explícita. 5 por 2 más 7 por 9. 5 por 2 es 10, más 7 por 9 es 63, sobre 14, lo cual nos daría finalmente como 73 catorceavos. Estos dos números no tienen multiplicadores en común, por lo cual no se puede simplificar la fracción y así queda nuestro resultado. Ahora, el siguiente ejemplo, si nosotros quisiésemos hacer esta resta, puedo aplicar este mismo algoritmo o puedo aplicar el segundo algoritmo. Vamos a aplicar primero el segundo algoritmo y luego vamos a aplicar el primer algoritmo para ver que llegamos al mismo resultado. Si nosotros multiplicamos 4 por 4, tendría 16. 7 por 4 me daría 28. Menos 4 por 3, que me daría 12. Esto sería 16 sobre 16. Y el resultado es un 1. Ahora, ¿qué pasa si aplico el otro algoritmo? El otro algoritmo me decía que simplemente escribiese el mismo denominador, 4, y hiciese la operación directa arriba. Eso sería 7 menos 3. 7 menos 3 es 4 entre 4 y 4 entre 4 es igual a 1. ¿Lo ves? Nos dio el mismo valor, sin importar que aplicáramos el primer algoritmo. Claro que el primer algoritmo es un poco más largo, pero si eres malo de memoria, pues crea estrategias, busca los casos más generales y luego puedes particularizarlos durante el proceso. Ok, finalmente te dejo este ejercicio, en el cual tienes que hacer una suma y luego realizar una resta. Sugiero que pauses el video para intentar hacerlo tú mismo y al final compares con el resultado que nosotros estamos presentando. Recuerda que si te equivocas no hay problema, ve en qué te equivocaste e inténtalo con algunos otros ejercicios. Siempre se puede aprender de los errores, pero es importante que notemos cuál es el detalle que nos está faltando con el que nos estamos equivocando. Inténtalo. Ok, bueno, si lo intentaste, pues aquí tenemos el resultado. En este caso tenemos 3 operaciones, pero vamos a hacer las operaciones por pares. Es decir, primero vamos a realizar esta suma y luego vamos a aplicar la resta. En la primera parte tenemos la operación de la suma, en la cual multiplicamos primero los dos denominadores. 5 por 6 es igual a 30. Y luego hicimos la multiplicación cruzada, que sería 4 por 6, el resultado es 24. Pasamos el signo, en este caso el signo de suma, 5 por 7, que es 35. Y lo tenemos acá arriba. Luego, en el siguiente renglón, nosotros lo que tenemos es ya la simplificación de dicha suma. Es decir, esta suma que estaba en el recuadro rojo sería este de aquí, 54 treintaavos. Y todavía me falta restarle menos 3 medios. Entonces, ahora vamos a aplicar el algoritmo de la resta, que sería a este recuadro azul. Primero hacemos la multiplicación de denominadores. 30 por 2, pues es 60. 59 por 2 es 118. Paso el signo, que en este caso es una resta, y 30 por 3 es 90. Hago la operación en el numerador, 118 menos 90 es 28, entre 60, y en este caso, como estos dos términos tienen una séptima parte, pues puedo simplificar. Es decir, 28 lo puedo reducir a 7 y 60 lo puedo reducir a 15.
Si te quedaste con este resultado, es completamente válido y equivalente al segundo. Entonces, si este fuese un ejercicio de alguna de tus materias y terminaste con 28 centavos, puedes seguir operando con ese 28 centavos. Lo preferible es agarrar y reducirlo, ya que si tenemos un número que es equivalente y es mucho más pequeño, es más fácil visualizar y comprenderlo, sobre todo para la parte de interpretación en física, química o en problemas aplicados de ingeniería. Así que procura hacer la reducción de tus fracciones. Bueno, estas son nuestras referencias. En la caja de comentarios o en la parte de descripción te dejaremos un par de enlaces para que puedas profundizar un poco más en el tema o encuentres algunos otros ejemplos y ejercicios y puedas practicar más.